decía, es una bendición estar de regreso en casa. Reciban saludos de nuestra iglesia hermana, diría yo, iglesia madre en Casa de Oración Guadalajara, del pastor Chuy, pastora Vicky, todos los pastores por allá les mandan muchos saludos, muchos cariños y abrazos, y nosotros también se los enviamos de regreso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues es una bendición, como decía, estar de vuelta aquí compartiendo la palabra. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 38. Lucas capítulo 4, versículo 38, y vamos a leer el versículo 39 también, Evangelio según San Lucas. Hoy daremos inicio con una nueva serie titulada Jesús sana. ¿Lo puede decir? Jesús sana. Lucas 4, 38, el título de la enseñanza el día de hoy, la número 1 de esta serie, es Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús sana a la suegra de Pedro, tema número 1 de la serie Jesús sana. Y dice Lucas 4:38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante les servía. Oremos una vez más. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú sigues hablando a través de tu palabra, sigues hablando en nuestras vidas, sigues sanando los cuerpos enfermos. Tu compasión no ha cambiado, tu misericordia, dice la palabra, que permanece para siempre, que es hasta los cielos, es inagotable. Y hoy venimos delante de ti con humildad, disponiendo nuestros corazones, disponiendo nuestras mentes, nuestra alma, a escuchar tu palabra, a recibirla, que ella penetre en nuestros corazones, que ella penetre hasta lo profundo y pueda no solo dividir los pensamientos, sino también sanar los corazones. En el nombre de Jesús clamamos por esto. Amén. Amén. El objetivo de esta serie que iniciamos el día de hoy es un objetivo simple, y es que conozcamos más a Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Se trata de ir conociendo a Cristo más y de irlo conociendo mejor. Más en cantidad, en sabiduría, pero también mejor en el sentido de la aplicación de ese conocimiento hacia nuestras vidas. Y vamos a ver en esta serie a Cristo, pero desde otro ángulo, desde el ángulo de la compasión de Cristo. El Señor Jesucristo vino con un objetivo. Él mismo lo dijo, fue hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre? Dando su vida en propiciación por nuestros pecados. Durante el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, hizo muchas cosas. Entre ellas, ya al iniciar su ministerio terrenal, el Señor predicó, proclamó, enseñó a sus discípulos y también hizo bien a los hombres. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 38, para que veamos en este discurso cómo se está describiendo la obra del Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. El Señor Jesús estuvo en esa tierra aproximadamente por 33 años, Jesucristo encarnado. Los primeros años estuvo de alguna manera en el anonimato. No vemos muchos registros de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, más allá de aquel cuando se perdió en el templo, ¿verdad? Se le perdió a sus padres y estaba en el templo, en la sinagoga. Pero no tenemos muchos registros más del Señor Jesús, sino que cuando Él empieza su ministerio, Él empieza a realizar todas estas obras que veremos el día de hoy y que se están describiendo en este capítulo 10 del libro de los Hechos. Versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo, subraya eso, haciendo bienes. ¿Puede decir eso? Haciendo bienes. Después dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor, mi hermano, mi hermana, si tú eres creyente, el Señor nos ha enviado a nosotros, sus hijos, a predicar el Evangelio. Eso se le conoce como la Gran Comisión. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el Evangelio, esa palabra Evangelio, buena nueva, buena noticia, según Romanos 1:16, es poder de Dios. Es decir, el Evangelio no es una teoría nada más. El Evangelio no es una filosofía. El Evangelio no es un pensamiento. El Evangelio no es únicamente una enseñanza. Mis hermanos, según Romanos 1:16, es poder de Dios. ¿Puede decir poder de Dios? Y esto que nosotros acabamos de decir, que es poder de Dios, no es una presuposición, no es un gusto personal. No, es que a mí me gusta más eso del poder.
o bueno, a mí no tanto. Y podemos agarrarlo como si fuera, pues, no sé, el buffet, cuando vas a comer al buffet y tomas comida, o el supermercado, que tomas unas cosas y dices, a mí me gusta eso del poder, no, a mí no me gusta, a mí deme nomás 3/4 de poder o nomás medio kilo. No es así. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la Biblia, con lo que la misma Biblia dice. Le podemos preguntar al Señor Jesús en Lucas capítulo 7, versículo 21. Vamos allí a Lucas 7, 21. Estamos tratando de conectar el Evangelio y su poder con las obras del Señor, con estos bienes que el Señor hizo y con esas sanidades que el Señor Jesucristo hizo. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 21. Y mientras tú lo buscas, te pongo en contexto. Esto ocurrió cuando Juan el Bautista, el mensajero que vino a preparar el camino para Jesús, más bien su primo, ¿verdad? Más específicamente primo de Jesús en la carne y unos cuantos meses mayor que el Señor Jesús. Él empezó a predicar el Evangelio, pero a causa de esta predicación del Evangelio, de este llamado al arrepentimiento y de este, pues llamarle al pecado, pues fue llevado a la cárcel. Estuvo allí encarcelado Juan el Bautista. Y estando en la cárcel, Juan el Bautista, nada más ni nada menos que Juan el Bautista, envió a sus discípulos, a los discípulos de Juan, porque él tenía discípulos, y los envió a preguntarle al Señor Jesús, pregúntenle a Jesús si Él es el Mesías o si vamos a esperar a otro. ¿Qué está pasando? Porque Juan el Bautista no había contemplado que iba a estar en la prisión. Y no sé, esta es especulación mía, a lo mejor si él hubiera contemplado que predicar ese mensaje de arrepentimiento con fuego como él lo hacía, lo iba a llevar a la cárcel, no sé si se hubiera aventado. A lo mejor él pensó, pues voy a predicar este mensaje de arrepentimiento y viene el Mesías que nos viene a liberar del yugo de la esclavitud opresora, y por eso se aventó con todo, pero ahora estaba en la cárcel y Juan entró a un punto en el que dijo, como que algo no me cuadra. ¿Has estado ahí alguna vez? Algo no me cuadra. Estoy congregándome, estoy diezmando, estoy en los discipulados, estoy, bueno, de todo, hasta me conecto a todas las transmisiones de todas las casas de oración en el mundo, como si se pudiera, ¿no? Y aún así estoy en este problema, en esta prisión, algo no me cuadra. Bueno, ahí estuvo el mismo Juan el Bautista, y bueno, esto era nomás para que encontraras Lucas 7:21. Dice así, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Está hablando del Señor Jesús. Estaba en eso el Señor, ocupado en eso. Dice, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Versículo 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis ¿qué? Visto y oído. Estamos hablando de que el Evangelio es poder, no es solamente intelecto, no es solamente una idea que aprendes en un seminario teológico, y no estoy diciendo que esté mal, yo mismo estuve en algunos. Pero estamos viendo cómo el Evangelio tiene que ver con ver y con oír. ¿De qué estamos hablando? De sentidos también. O sea, también involucra los sentidos. Todo eso tiene que ver también con los sentidos. ¿Y cómo lo dice? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que ellos habían visto y oído? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, dice el Señor Jesús. Le manda a decir a Juan el Bautista, como, no te vayas a confundir, esto es de veras. Esto que acabamos de leer, sanidades y milagros, mi hermano, mi hermana, no son el Evangelio. Quiero aclarar eso. No confundamos las cosas. El Evangelio es poder y viene acompañado de señales, viene acompañado de milagros. Las señales y los milagros no son el Evangelio, sino que acompañan al Evangelio. Son como una consecuencia del Evangelio. Allí en Marcos 16:18, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, nos dijo a nosotros, si somos discípulos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen, a nosotros. ¿Cuáles? Sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Digo esto porque hay quienes han limitado el Evangelio y lo han presentado por un lado solo como sanidades y milagros, y ponen hasta un límite y dicen jueves a las 7 milagros y sanidades, como que están comprometiendo ya al Señor a que llegue a esa hora y que Él haga sanidades y milagros a esa hora. Y obviamente esto atrae. Y el hacer sanidades y hacer milagros sin predicar el Evangelio, sin hablar de la palabra, obviamente es algo que no es correcto. Y hay quienes han limitado el Evangelio a eso, solo a sanidades, solo a milagros. La buena noticia es igual a
sanidades y milagros. Pero hay quienes también han limitado el evangelio, omitiendo, extrayendo la realidad del poder de Jesús para sanar, omitiendo y extrayendo la realidad del poder de Jesús para hacer milagros. Ni una cosa ni la otra son correctas. El presentar solo milagros y sanidades o eliminar milagros y sanidades del evangelio. Hoy vamos a tratar de ver a través de esta enseñanza y de toda la serie el evangelio completo. ¿Para qué? Para presentar el evangelio completo. Vamos a ver las sanidades de Jesús, pero no como leemos un periódico de algo que sucedió, no como que estamos leyendo una narración de algo que está lejano, 2000 años atrás pasó algo así, pero ahora ya no. No lo vamos a leer así. Vamos a ver un testimonio del poder de Cristo, del mismo Cristo en el que nosotros hemos creído, mi hermano, mi hermana. Es necesario que veamos a ese Jesús que caminó por las calles polvorientas de Palestina como el mismo Cristo que se manifiesta con poder cuando su iglesia se reúne. Él dijo: si 2 o 3 de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa, ¿sí? Dice el Señor, yo estaré ahí en medio de ustedes. Y yo sé, eso es en Mateo 18 y está hablando de disciplina, la disciplina en la iglesia, pero no se limita únicamente a la disciplina. Si tú y yo, si los creyentes, los discípulos de Jesús nos ponemos de acuerdo para orar por alguien, ¿usted cree que el Señor no va a estar en medio de nosotros? Por supuesto, Él no ha cambiado, su compasión no ha menguado. Él sigue siendo compasivo para salvar y sigue siendo compasivo para sanar a los que necesitan esa compasión. No hay otro evangelio. El evangelio que nosotros leemos en la palabra viene acompañado por sanidades, viene acompañado de milagros. Y esto afirma nuestra fe. Y quizás tú digas, bueno, no, yo estoy muy bien en la fe. Mira, siempre nuestra fe podrá estar más sólida. Siempre nuestra fe podrá estar cada vez más afirmada. ¿No dijeron los discípulos al Señor? Aumentanos la fe. Yo necesito que mi fe sea aumentada. ¿Y usted qué tal? Hoy vamos a ver a Jesús sanando al inicio de su ministerio. Es la idea que podamos ir cronológicamente viendo las sanidades que el Señor Jesús hizo. Y quiero distinguir sanidades de otro tipo de milagros que el Señor hizo, como fueron los milagros sobre la creación, cuando Él calmó la tempestad, cuando Él caminó sobre las aguas. Eso quizás lo veamos en otra serie, pero nos vamos a enfocar en esta serie en las sanidades corporales que el Señor realizó sobre los hombres. Y hasta aquí, como mencionaba al inicio de su ministerio, el Señor ya fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Luego de allí fue llevado por el Espíritu Santo al desierto con un propósito del Espíritu Santo. El propósito era que Jesús fuera tentado. Esto lo conocemos nosotros. Después de el Señor Jesús no solo soportar la tentación, sino contrarrestar, enfrentar la tentación con la palabra, porque cada vez que Él enfrentó a Satanás en esas tentaciones les dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Después de soportar la tentación, se fue a Betábara, en donde fue reconocido por Juan el Bautista, por el Mesías, y dijo, yo no soy digno, Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de los zapatos de Jesús. Algunos de los discípulos de Juan conocieron a Jesús. De allí el Señor se dirigió a Betsaida, en donde llamó a Felipe y a Natanael, los llamó para seguirle. Luego de estar en Betsaida, el Señor Jesús partió hacia Caná, en donde hizo su primera señal, que fue convertir el agua en vino, en unas bodas como las que vamos a tener próximamente, bodas colectivas. Pasó de Caná a Capernaum, donde el Señor Jesús estableció allí en Capernaum su centro de operaciones. Era algo así como la sede del ministerio terrenal de Jesús. De allí partió a Jerusalén, donde hizo su primera limpieza del templo, donde sacó a los cambistas, volcó las mesas, y también allí le habló a Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Un fariseo, un maestro de la ley, no conocía esto. Conocía toda la teoría, pero no era capaz de ver al Mesías y conectar todo ese conocimiento que tenía con Jesús, a quien tenía frente a él. Pero el Señor Jesús le habló acerca del nuevo nacimiento. De allí el Señor se fue al Jordán y a Samaria, en donde halló a la mujer samaritana, ahí en aquel pozo. De allí fue a Caná de Galilea, y en la sinagoga de su pueblo, Nazaret, se anunció a él mismo como el Mesías. Esto obviamente provocó descontento entre las personas, tal descontento que querían matarle.
cuando nosotros proclamamos que Jesús es el Mesías, no siempre encontramos aplausos y reconocimiento. Y ¡ay, qué bonito! Bueno, Jesús, cuando se anunció como Mesías, eso causó que los que oyeron quisieran matarlo. El Señor de allí se dirigió a Capernaum y comenzó a predicar el Evangelio del reino de los cielos. El reino de los cielos ha venido a ustedes. Leamos Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y nos dice el contenido de la predicación de Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos a Jesús enseñando, y una enseñanza va más como el sermón de la montaña. ¿Sí lo ubicas? Los que tomamos ese discipulado estamos bien identificados con él. Y cómo el Señor les habló: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados, y les enseñó y les dijo: ustedes oyeron que fue dicho, mas yo les digo. Eso es enseñanza. Pero predicación, lo vemos aquí, es un llamado al arrepentimiento. Es como proclamar: ¡hey, se está quemando el lugar, vámonos! ¿Sí? Hay que evacuar. Eso es, está temblando. Casi nos toca a nosotros el temblor en Ciudad de México en esos días. Está temblando, es un llamado. Y el Señor, predicando, decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, una pregunta para ti y para mí: ¿cómo vemos el reino de los cielos en la tierra? ¿Cómo lo vemos? A través de la obra completa de Cristo. El Señor Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y cuando el Señor Jesús murió, cuando el Señor Jesús fue sepultado, cuando resucitó, ascendió a los cielos, podemos decir que el reino de Dios está entre nosotros, en la obra completa de Cristo. Allí en Capernaum, el Señor Jesús llamó de tiempo completo a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, los cuales eran pescadores, y dice la palabra que ellos dejaron sus redes, y no sus redes sociales, aunque no sería mala idea, dejaron sus redes y le siguieron. Y esto nos enseña algo aquí: cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, tenemos que dejar algo. Para creer en Cristo, para ser salvos, no necesitamos hacer nada, Ya todo el Señor Jesús lo hizo. Él ya lo dio todo. Él ya renunció a estar a la diestra del Padre, se humilló, dio su vida. Él lo hizo todo. Pero para seguirle a Él, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que nos visitas, es necesario dejar algo. Y casi siempre es aquello que nosotros abrazamos y valoramos mucho. Hace rato cantábamos: te entrego mis anhelos y mis sueños. Y va incluido el sueño americano también, ¿Estás dispuesto a entregarle tu sueño americano al Señor? A ver, me voy a poner así bien agudo, ¿no? ¿Estarías dispuesto a regresarte a tu país si el Señor te llamara como misionero ya a tu país? A Honduras, a El Salvador, a Nicaragua, qué sé yo, ¿no? ¿Estarías dispuesto? Ay, pero es que ya no hay aire acondicionado. Pues, mira, aquí está fallando también, Ya te estamos preparando, ¿no será? No, ya le encontramos la falla, al rato va a funcionar. Pero estaríamos dispuestos. El Señor siempre nos pide todo. Es todo o nada. Y ellos dejaron sus redes y le siguieron. Allí también el Señor Jesús entró a la sinagoga, estando en Capernaum. Marcos capítulo 1, versículo 21, lo vemos allí entrando a la sinagoga. Marcos 1, 21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Allí sí estaba como punto por punto, dando una enseñanza. No era tanto predicación, sino enseñanza, desglosando, explicando, poniendo ejemplos. Miren las aves, etcétera, ¿no? Versículo 22, y se admiraban ¿de qué? De su doctrina, de su enseñanza. Era admirable, ¿por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas le daban mucha vuelta al asunto. Sí, ahí dice, pero no dice lo que dice, porque en realidad lo que quiere decir chato, ahora sí, más que nada, ¿verdad? Chato. Cantinfleaban, no sé, ¿no? Ellos, pero el Señor Jesús hablaba con autoridad, y esta doctrina era una doctrina que dejaba a todos impactados. La enseñanza de Jesús era muy distinta a la de los escribas. Los escribas repetían las interpretaciones de los rabinos prominentes. O sea, ellos habían recibido
la interpretación de alguien y luego la transmitían a otro, la interpretación de la interpretación con su interpretación, y así se iba degradando. Y así ocurre el día de hoy. Muchas de las cosas que nosotros asumimos como ciertas no son más que la interpretación de la interpretación de la interpretación de otro. Y decimos, gloria a Dios que tenemos la Biblia. Ahora en octubre los niños llevan la Biblia a la escuela, mándenlo con su Biblia, ¿sí? No nomás se queje de que Halloween y quieren que lo vista de demonio, no, mándelo con su Biblia ahora en octubre. Y decimos, tenemos la Biblia, pero pues no la leemos. Nos quedamos con la interpretación de tal teólogo, de tal predicador, nada más. Bueno, así era más o menos la enseñanza de los escribas, repeticiones de interpretaciones de rabinos prominentes, y era únicamente información, es todo. Versículo 23, porque aquí vamos a ver algo que distinguía a Jesús de los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué tal? Esto nos demuestra que no todos los que van a la iglesia son libres. Lo estamos viendo. Jesús estaba en la sinagoga enseñando, y allí en la sinagoga había alguien que tenía un espíritu inmundo. Así que no todos los que van a la iglesia son libres en realidad. Unos pueden estar endemoniados, otros pueden estar enfermos, etc. Y esto no anula el conocimiento bíblico que puedan tener. Estos espíritus inmundos reconocían algo, reconocían que Jesús era el Mesías. ¿Sí lo lees? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, decían los espíritus, el Santo de Dios, el ungido, el Mesías. ¿Qué tal? O sea, los espíritus inmundos tenían más conocimiento incluso que los mismos discípulos de Jesús. Así de gruesos están, ¿eh? Los espíritus inmundos tenían más revelación de quién era Jesús que los escribas, que los fariseos. Es decir, tenían más conocimiento teológico que los que estaban allí. Así que el conocimiento teológico no siempre es una garantía. Pero al Señor no lo apantallamos, ¿sabes? Nadie puede apantallar al Señor. ¡Ay, cuánto sabe este brother! ¿No? A Él no lo apantallamos con conocimiento teológico. No lo apantallamos con los memes que vimos ahí en Facebook, donde sale un reformador diciendo algo y me lo aprendí de memoria y lo repito. Y al Señor no lo apantallamos con eso. O a lo mejor leíste un libro de teología sistemática, no sé, no voy a dar nombres de Schaeffer ni de Berkhoff ni nadie. Y ya con eso, no hombre, ahorita sí échamelos, yo ahorita los voy a apantallar a todos. Al Señor no lo apantallamos. Vamos a ver lo que ocurrió, versículo 25. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. No hizo mucho rollo el Señor. No lo vemos haciendo mucho malabar, mucho rollo y tirándole caratazos santos, nada. Simplemente hablando con autoridad, diciendo, cállate y sal de él. Versículo 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hizo su escándalo, sí, el chamuco, el demonio ese sí hizo su escándalo, pero al final obedeció a la orden del Señor y salió de aquel hombre. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? O sea, en nuestras enseñanzas aquí con los escribas en la sinagoga nunca había pasado esto. Todo había estado bien tranquilito. Todo así, llegábamos, nos hablaba el fariseo, nosotros nos echábamos de vez en cuando nuestra pestañita, ¿verdad? Y salíamos, tuvo re buena la enseñanza. Pero eso nunca se había visto aquí. Estaban ellos impresionados. ¿Qué nueva doctrina es esta? El Señor Jesús no vino a enseñar ninguna nueva doctrina. ¿Sí sabía eso? El Señor Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, yo vine a hacerla cumplir. Él no vino con algo nuevo. Porque si Él hubiera venido con algo nuevo, todos los que estuvieron antes de Él, pues perecieron en sus pecados. El Señor Jesús vino a revelar que Él era el Mesías, vino a darle sentido a todo lo que los profetas habían enseñado, a todo lo que la ley había enseñado. Es más, el Evangelio estaba desde que Adán y Eva pecaron y fueron vestidos con pieles de animales, a eso se le conoce como protoevangelio. Ya desde allí ya el Evangelio estaba siendo predicado, ya desde ahí se estaba mostrando a Cristo, porque animales inocentes murieron, derramaron su sangre y vistieron a aquellos hombres, lo mismo que vino a ser Cristo. Así que el Señor Jesús no vino con nada nuevo, pero ellos, como estaban tan contaminados ya con interpretación de interpretación, con puro conocimiento, con puras cosas así nada más monótonas, dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta?
que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Claro, cuando ocurre esto, cuando se sale del molde, cuando el evangelio muestra su poder, por supuesto que se difunde la fama, no del predicador, no del ungido, sino del ungido de ungidos, del Señor Jesucristo. Es lo que nosotros esperamos. Claramente podemos ver que no se trata solo de tener la teología correcta, no se trata solo de eso. Si tú habías pensado, no, ya estoy en la sana doctrina. Y hay muchos que piensan así, yo estoy en la sana doctrina, y está en una doctrina más contaminada que nada. Yo estoy en la sana doctrina y ya con eso no se trata, lo estamos viendo, solo de tener la teología correcta. Los espíritus inmundos la tenían y no podemos decir que queremos ser como ellos, ¿verdad? Bueno, yo no. Es obvio que Satanás, es obvio que sus demonios siguen activos, eso es obvio. Basta con que veamos a nuestro derredor y vamos a ver que sí, Satanás sigue también operando, sus demonios siguen también operando, siguen también engañando, sí, es obvio, pero el Señor sigue siendo más poderoso que el diablo. Cuando dicen amén, tú le puedes dar un aplauso al Señor. El Señor sigue siendo más poderoso que Satanás. Si creemos que Jesús es el Santo de Dios, hemos de reconocer que Él tiene autoridad. ¿Tú crees que Jesús es el Santo de Dios? ¿Sí? Bueno, Él tiene autoridad, sigue teniendo autoridad. Él manifiesta su poder aún sobre los espíritus inmundos, todavía. Y esa autoridad no ha cambiado. Ese poder de Jesús no ha menguado. Hay quienes se han empeñado por hacernos creer o darnos a entender como que el poder de Jesús fue uno mientras que estuvo en esa tierra, pero ahora ya está tranquilito, nomás aquí pura Biblia y ya, cuidadito, ya esas cosas no pasan. No, mi hermano, mi hermana, yo no veo en ningún lado que esto se nos haya anunciado como que iba a cambiar, como que el poder de Jesús iba a menguar. No caigamos en el error que caen muchos, atribuyéndole a Satanás más poder que a Jesús. Hay quienes dicen, Satanás sigue obrando, sí, sigue obrando. Y Jesús, no, ya no, ya eso ya cesó. Cuando murió el último de los apóstoles ya. Entonces terminan atribuyéndole más poder a Satanás que a Jesús. Satanás sí habla y sí se les aparece a algunos, ¿sí? Pero Jesús ya no. Eso es lo que enseñan algunos maestros. Jesús ya no habla, su poder menguó. Aquí estamos viendo que la fama de Jesús se difundió por todos lados porque no era una filosofía más, no era una religión más. Jesús tenía y tiene autoridad y tiene poder. Continuamos leyendo, versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La sinagoga era el lugar en donde ellos se reunían a estudiar la palabra. En esta ocasión, los discípulos fueron testigos de una enseñanza de Jesús. No sé si recuerdas, lo leímos. Jesús estaba enseñando. Y mientras que Él enseñaba, ocurrió esto, ¿no? Así que ellos fueron testigos de la enseñanza de Jesús primeramente y luego de una señal poderosa, la liberación de un endemoniado. De la sinagoga vemos aquí que el Señor se dirigió a una casa común, una casa corriente. En esta casa habitaba una familia, la cual estaba formada, según el texto, por Pedro el apóstol, por la esposa de Pedro, porque sabemos que Pedro era casado, lo vemos más adelante en las cartas, y aquí mismo vamos a ver a su suegra, así que si tenía suegra, pues estaba casado. Entonces vivía Pedro, la esposa de Pedro. No se nos menciona acerca de hijos de Pedro, pero sí se nos menciona acerca de la suegra. Allí en la casa de Pedro vivía su suegra. No sabemos si era su residencia permanente o si por la circunstancia que ella estaba viviendo, ella estaba ahí, si estaba solo por un tiempo. Esto no nos lo dice el texto. Es probable también que allí en esa casa habitara también Andrés, el hermano de Pedro. Y hablando de el Señor Jesús visitando una casa, la casa de esta familia, no debemos de hacer una desconexión entre aquello que nosotros aprendemos aquí, aquello que nosotros vivimos aquí en la iglesia y lo que vivimos en nuestra casa. No debería de haber una desconexión. Y esto cito al pastor Chava Pardo, quien les manda saludos también. Él menciona una anécdota real, triste pero real. Dice, yo no sé qué tienen estas puertas de casa de oración, dice el pastor Chava Pardo, que cuando pasan por estas puertas se transforman.
muchos hermanos. En el camino se venían gritando, se venían peleando, el marido venía saltándose los carriles y bueno, manejando como demonio, pero tan pronto traspasa las puertas y se transforma. Oh, tu gloria, Dios le bendiga, hermano, pase Cristo. Sí. Ay, qué bonito, hermano, Dios le bendiga, luce usted tan hermoso el día de hoy, amén. Y pasan otra vez por las puertas, cállate, y ya no le habla a la esposa, no le habla al esposo, la suegra, etcétera, ¿no? Pero no debemos de hacer una desconexión entre lo que ocurre aquí, lo que aprendemos y lo que vivimos en nuestra casa. Cuando la reunión termina, mi hermano, mi hermana, vamos a nuestra casa y allí continúa, es decir, se pone en práctica nuestra fe. Ahorita su fe está siendo fortalecida con todo lo que estamos oyendo y leyendo, pero cuando llegamos a nuestra casa se pone en práctica nuestra fe. En una ocasión terminó la reunión y se acercó una hermana con el pastor Chuy, y le dijo: pastor, estuvo muy bueno su medio mensaje. Y Chuy se quedó así como que, ¿cómo? Pues me aventé como hora 20. O sea, sí, pero dice, ahí está la mitad. La otra mitad pues la vamos a concluir nosotros saliendo de aquí, en nuestra casa, ¿verdad? Ahí es en donde se completa el mensaje. O sea, sí que ahorita vamos a la mitad de la mitad del mensaje, ¿eh? También pensaba en Casa de Oración Seattle, que estuvimos por allá hace unos meses, y me llamó mucho la atención que cuando tú sales del auditorio de Casa de Oración Seattle, que es un auditorio que ellos rentan de unos hermanos que hablan inglés, entonces al final hay un cartel justo en la puerta. Cuando tú vas saliendo hay un cartel que tienes que verlo sí o sí, y ese cartel dice: ahora estás entrando a tu campo misionero, ¿sí? O sea, estás saliendo de la iglesia y estás entrando, al cruzar esa puerta, a tu campo misionero. Es decir, a poner en práctica aquello que nosotros hemos aprendido y lo que el Señor nos manda a hacer, que es predicar el Evangelio. Así que el llamado aquí para nosotros en este primer punto es: no dejemos a Jesús en la sinagoga. Cuando salgamos de aquí, no dejemos a Jesús aquí. Jesús está ahí en la iglesia. Ese es uno de las filosofías que nosotros traemos de la religión tradicional. Diosito está en el templo, Diosito está en la iglesia, Jesús está ahí colgado, ahí yo lo dejé, pero a donde voy, mira, no, mi hermano, mi hermana, Él está en todos lados. Así que no dejes a Jesús en la sinagoga, invítalo a tu casa. ¿No sería buena idea invitarlo a tu casa? Versículo 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Todos tenemos necesidades. Si yo preguntara aquí cuántos tienen necesidades, todos levantaríamos la mano, porque de alguna manera todos tenemos alguna necesidad, y muchas de ellas tienen que ver con nuestra familia. Yo he platicado con algunos de nuestros hermanos, con muchos, y muchos de los que estamos aquí tienen algún hijo que anda descarriado, que anda mal, en drogas, en pandillas, en homosexualidad, qué sé yo. Y lo digo, mi hermano, mi hermana, no para avergonzarle. O sea, eso es parte de lo que nosotros vivimos. Aquí nosotros no venimos a demostrar cuán perfectos somos y cuán santos somos. No. Que se borre esa imagen de nuestra mente, que este es el lugar en donde exponemos aquí a los santos, ¿verdad? Nosotros somos los santos, es una vitrina de santos. No. La iglesia es un hospital de pecadores, es un lugar en donde los enfermos somos restaurados, es un lugar en donde venimos necesitados de restauración, de consejo, venimos con problemas, arrastrando de nuestras vidas, y no se sienta como que asustado o temeroso. Nosotros entendemos que entre nosotros habemos personas que venimos de toda clase de trasfondos. El apóstol Pablo les dijo a los corintios, les dijo: miren, todo esto, y dijo una lista de cosas, ¿no? Todo esto eran ustedes, pero ya han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados por el Señor Jesús. Sin embargo, las consecuencias de lo que nosotros vivimos siguen. Si tú tuviste un hijo fuera del matrimonio antes de convertirte, ¿sí?, una relación extramarital, y tuviste, bueno, ahí sigue. O sea, el Señor hizo todas las cosas nuevas, pero eso sigue allí. Las consecuencias de lo que hicimos siguen allí. Y decía que tenemos necesidades, muchas de ellas con nuestra familia. En el caso de Pedro, un miembro de su familia estaba enfermo. Obviamente, esta necesidad que tenía Pedro
era conocida por el hermano de Pedro, por Andrés. ¿Qué fue lo que hicieron Pedro y Andrés? ¿Tenían una necesidad en su familia? ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, no, pues estuvo bien bonita ahí la enseñanza que dio Jesús, padrísimo. Es más, hasta hubo un endemoniado ahí, el Señor Jesús nomás le dijo, déjalo, y salió, ya. Y se fueron a su casa y ahí vieron la necesidad. Sabían que Jesús estaba ahí con ellos, el Señor Jesús iba a ir a su casa y no dijeron nada, ¿verdad que no? No, vemos cómo ellos se lo dijeron a Jesús. Ellos le hablaron a Jesús acerca de la situación que estaba ocurriendo. En la versión Palabra de Dios para Todos, en ese mismo texto dice, de inmediato se lo dijeron a Jesús. De inmediato le comunicaron. Vamos a Lucas 4:38. Es el paralelo, misma historia, misma narración, pero narrada por Lucas. Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y ese es el detalle que nos da Lucas. Anteriormente leímos en el versículo 30 que enseguida le hablaron de ella, pero aquí Lucas dice, y le rogaron por ella. Es otra palabra, le rogaron por ella. Así que, haciendo un resumen de lo que hicieron estos nuevos discípulos, porque eran nuevos discípulos de Jesús, tanto Pedro como Andrés, ellos se movieron, o sea, tomaron acción y fue una acción apresurada. Luego le hablaron de su necesidad a Jesús y lo hicieron con ruego, lo hicieron con intensidad, lo hicieron con humildad. No dijeron, yo decreto a la de 3, no, le rogaron, lo hicieron con humildad, pero con intensidad a la misma vez. Hemos meditado en el poder de Jesús para sanar hasta ahora, pero la pregunta es, ¿nos estamos moviendo apresuradamente para orar, para rogar a Jesús por los que están en necesidad? Esa es la pregunta y es lo que me gustaría que te lleves. El Señor Jesús sana, Él sigue siendo poderoso, Él no ha cambiado, Él sigue siendo compasivo. La pregunta es, ¿estoy yo moviéndome apresuradamente para llevar a esos enfermos que yo conozco a Jesús? Una razón por la que no vemos sanidades el día de hoy es simple, porque no estamos orando y porque no estamos rogando. El otro día platicaba con alguien y me decía, ¿por qué ya no vemos tantos milagros como se veían en los años 80, 90? Y la respuesta es simple, porque ya no estamos orando, porque ya no estamos rogando al Señor para que el Señor sane a los enfermos. Sin embargo, la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos da un mandamiento. El mandamiento está allí, es un mandamiento que no ha quedado anulado, es un mandamiento que no ha cambiado y es un mandamiento del Señor, del Espíritu Santo, inspirando a Pablo en Filipenses, y va dirigido hacia los creyentes, hacia nosotros. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, ¿sí? El afán, el estrés, la ansiedad, todo esto que viene como producto de querer alcanzar, ¿qué? No sé, pero estar mejor de como estaba antes, tener un mejor carro, tener una casa más grande, y si ya tengo una grande, construir otra, e invertir y tener todo resuelto para mi retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso genera estrés. Bueno, el Señor dice, no estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Antes de movernos para solucionar algo o para materializar algo, para conseguir algo, el Señor nos dice, antes de afanarte, expón tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí estamos conectando estas peticiones con lo que tiene que ver con la sanidad para otros. A menudo pedimos, Señor, dame, concédeme esto, concédeme aquello, y muy poco oramos por otros. Si no, monitorea tus tiempos de oración y trata de ver, de revisar qué tanto porcentaje en tu lista es para ti y qué tanto porcentaje en tu lista tiene que ver con otros. Aquí dice, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esto es un mandamiento. El motivo por el que no vemos más sanidades es porque no estamos haciendo conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración
y en todo ruego con acción de gracias. La salud de la suegra de Pedro estaba siendo afectada. Ella no estaba bien. La palabra especifica de qué forma ella estaba siendo afectada en su salud, y es con fiebre. Esto lo hemos leído. Ahora, los que conocen un poquito de medicina, me falló mi médico, ahora no vino. Los que conocemos o los que conocen algo, yo no, de medicina, saben que la fiebre no es una enfermedad. O sea, ¿qué tiene la persona? ¿Está enferma de fiebre? No. Por lo general, la fiebre es una señal de que el cuerpo no está funcionando bien, de que el cuerpo está tratando de combatir una enfermedad o está tratando de combatir alguna infección. Por eso se le monitorea la temperatura a las personas. Así que el cuerpo de la suegra de Pedro estaba enfermo y esto se manifestaba a través de la fiebre. Estaba con alguna infección y en aquel tiempo no se habían descubierto los antibióticos como el día de hoy, y eso podría acabar muy mal. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 46, para que veamos otro caso en el cual vamos a ver más adelante también. Pero en este caso, otra persona estaba enferma y era una enfermedad de muerte. Eso sí lo registra el Evangelio. Juan capítulo 4, versículo 46. Y vamos a ver algo interesante aquí relacionado con la fiebre. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Regresó ahí el Señor. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, subraya eso, que estaba a punto de morir. O sea, la enfermedad de este hijo, de este oficial del rey, era una enfermedad de muerte. Ya estaba agonizando, estaba en sus últimos minutos, en sus últimos días. Y una de las señales de esta enfermedad mortal que tenía este joven, asumimos, versículo 52, era esta. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Esto es versículo 52, saltamos unos versículos. Dice, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Es decir, la fiebre era algo que estaba manifestando esta enfermedad mortal. Esto es para que veamos la gravedad de la fiebre en estos casos. Y esta fiebre, lo que es cierto es que podía costarle la vida a la suegra de Pedro. Todos sabemos y leímos ya lo que ocurrió con la suegra de Pedro. Ella fue sanada. Pero vamos a meditar en algunas acciones ahora del Señor mientras que ella la estaba sanando. Vamos a meditar en algunas acciones. Marcos 1, versículo 31. Marcos 1:31 dice, entonces él se acercó. O sea, nos quedamos en que tanto Pedro como Andrés le rogaron a Jesús, se movieron, le rogaron, le hablaron de ella. Dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y estamos leyendo aquí la primera parte, se acercó. El Señor Jesús no está lejano a nosotros. En la palabra nosotros lo vemos acercándose a nosotros. El deseo de Jesús es de acercarse a nosotros. Desde Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cerca de nosotros. El Señor desea acercarse a nosotros. La suegra de Pedro estaba imposibilitada, estaba en una cama, estaba en un lecho, postrada, con fiebre, probablemente a punto de morir. Y ella misma estaba imposibilitada para ir hasta donde Jesús estaba. Fueron sus familiares, Pedro y Andrés, quienes trajeron a Jesús, quien deseaba acercarse, lo trajeron hacia donde estaba ella. ¿Y Jesús qué hizo? Él se interesó por ella y él expresó este interés acercándose a ella. Mira, no sé si tú alguna vez has estado cerca de algún enfermo que está muy enfermo. Por lo general tenemos cubrebocas, ¿no? En ese tiempo. Pero ¿has olido lo que huele la muerte? ¿O alguien quien ya está a punto de morir que huele como a muerte? El Señor Jesús se acercó hasta allá. No le importó el olor, no le importó si se había bañado. ¿Te has puesto a pensar en ese detalle? O sea, no estamos leyendo algo que ocurrió en este tiempo. Estamos leyendo algo que ocurrió hace muchos años, más de 2000 años. No había la higiene que había ahora. Ahí te encargo los olores, ahí te encargo la circunstancia. Pero al Señor no le importó eso. El Señor se acercó
a ella, expresó su interés acercándose a ella. En el Evangelio de Lucas, en el paralelo, Lucas 4:39, vemos otra acción de Jesús. Te lo leo, dice Lucas 4:39. En Marcos decía que se acercó, pero aquí nos da otro detalle, dice Lucas 4:39, e inclinándose hacia ella. No olvidemos algo, estamos leyendo acerca de Jesús, o sea, es Jesús quien se está acercando a ella, es Jesús quien se está inclinando hacia donde está ella. Jesús, la Escritura dice de él en Colosenses 1:16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. O sea, no encontré un texto que describa más, que tenga comprimido más quién es Jesús en cuanto a su autoridad, en cuanto a su posición como Dios, como el creador de todas las cosas. El creador de todas las cosas, la imagen del Dios invisible, el verbo hecho carne, la segunda persona de la divinidad, no solo se pone cerca de la enferma, se inclina. Eso, piensa un momento, porque rebasa nuestra razón. No sé si has estado alguna vez cerca de algún político, de algún presidente, no cuando está en campaña, porque están en campaña, ya sabes, ¿no? Está todo el show a todo lo que da, ¿no? Pero ya cuando están en aquella posición, pues obviamente están así, ¿no? Y ven a los demás hacia abajo. Y no sabes quién soy yo. ¿Sí? Hace poco vi un video que detienen a un juez, un policía, y el juez se enoja y le dice, revisa otra vez esa placa para que veas quién soy yo. O sea, bueno, así, un juececillo, un presidentillo de pacotilla, a comparación del Rey de Reyes, estamos leyendo, por quien fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él y para él, él se está inclinando en una casa hacia una mujer moribunda y seguramente maloliente. Ahora, esa camilla, ese lecho no era alto como los que hay en los hospitales, sino que era lo suficientemente bajo como para que el Señor Jesús tuviera que inclinarse. Esa actitud del rey inclinándose es algo que debe de impactar nuestras vidas y que debe de cambiar incluso nuestra actitud, porque la palabra dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nosotros estamos llamados a imitarle a Él. Yo me inclino también, o sea, es necesario que tú y yo como seguidores de Cristo, no importa si eres el apóstol o el pastor o el diácono o lo que seas, inclinarnos a ver la necesidad de otros. Veamos otra acción de Jesús antes de sanar a la suegra de Pedro. En Mateo capítulo 8, versículo 15, estoy leyendo otros pasajes en donde narra esta misma sanidad. Ahora Mateo 8:15 dice, y tocó su mano. ¿Qué tal? El Señor se acerca, el Señor se inclina, el Señor hace contacto. Puede decir, hace contacto. Hace contacto con el enfermo, le toca. En Marcos 1:31 dice que después de hacer contacto, le levantó. O sea, Él hizo esto, la toca y al mismo tiempo la levanta, la ayuda a levantarse de aquella cama. Lo que está detrás de estas acciones de Jesús es su compasión. No sé si tú lo alcanzas a ver. Es su amor, el amor de Jesús. Y Él sigue acercándose a los enfermos. Él sigue inclinándose para ver a los enfermos. El Señor Jesús no necesitaba hacer todo eso. En otras ocasiones lo vemos simplemente diciendo la palabra y se hace. Pero aquí por algo los evangelios nos están registrando estas acciones de Jesús. Él sigue acercándose a los enfermos, Él sigue inclinándose para verlos, Él sigue tocando a los enfermos, Él sigue levantando a los enfermos. Alguien diga amén. Luego de meditar en la compasión de Jesús, vamos a meditar en su poder. Lucas 4:39. Estamos viendo los mismos textos, pero ahora vamos a ver otro ángulo. Ahora vamos a ver el poder de Jesús. Hemos visto su compasión, ahora veamos su poder. Lucas 4:39. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó,
y levantándose ella al instante le servía. Pero subrayemos eso, reprendió la fiebre. Esta palabra reprender viene del griego epitimao y primariamente significa poner honor sobre algo y luego juzgar. Es decir, es como el juez, ¿sí?, que ha recibido la autoridad, que se pone su toga de juez, porque un juez que no trae su toga puesta, que anda por allá, pues puede hacer 1000 juicios, pero no está en función, en operación. ¿Sí? Esto es lo que significa epitimao, es alguien quien tiene puesta la toga y es alguien quien golpea con el martillo y da un veredicto, está juzgando algo. ¿Quién es el que está juzgando? ¿Quién es el que está reprendiendo? Bueno, es el Señor, quien, como leímos, es creador de todas las cosas, y como creador de todas las cosas le pertenecen. Dice el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, le pertenecen a él. Por esto podemos ver que Jesús, usando su autoridad, puede reprender incluso al viento. Lucas 8:24, pasaje que tú has leído, que conoces, dice que los discípulos vinieron a él en medio de esta tempestad en la barca y le dijeron: Maestro, Maestro, sálvanos que perecemos. El Señor Jesús se levanta, reprende al viento y a las olas, esta misma palabra epitimao, las reprende y cesaron y se hizo bonanza y ya. Esa es la autoridad que el Señor tiene sobre el mundo, sobre el viento, sobre las tempestades, y también podemos ver al Señor Jesús usando su autoridad sobre los espíritus inmundos, reprendiendo espíritus inmundos. Lo vimos hace un momento. Lucas 9:42, vemos otro caso, dice: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, esa misma palabra, epitimao, y sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Aquí estamos viendo la autoridad de Jesús sobre todas las cosas. En el caso de la suegra de Pedro, el Señor Jesús está usando su autoridad sobre la enfermedad. Espero que esto quede bien claro en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hay enfermedades mortales, hay enfermedades incurables, hay enfermedades que las solucionamos, o malestares que los solucionamos con una aspirina o dos, ¿sí? Bueno, el Señor tiene autoridad sobre toda enfermedad. Por eso te leí cómo de Él es la tierra y su plenitud. Por eso leímos cómo Él tiene autoridad sobre las tempestades. ¿Quién tiene autoridad sobre las tempestades? ¿Quién puede detener un huracán? ¿Quién puede detener un terremoto? Mira, ni Carlos Slim, no sé si andaba por ahí cuando entró el terremoto, pues ni con todo su dinero del mundo, ni el dueño de Tesla, se me fue el nombre, Musk, ¿no? Nadie tiene autoridad sobre las tempestades, sobre los terremotos, etcétera, pero el Señor sí. El Señor Jesús leímos cómo tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, sobre el diablo. Lo va a atar, lo va a echar al lago de fuego. ¿Sí? El Señor tiene autoridad. ¿No crees que el Señor Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad que sea, la que te esté atacando a ti? Si es que tienes una enfermedad, tú que nos estás viendo, Él tiene autoridad sobre ella. Él le ordena a la enfermedad que desaparezca y que deje a la mujer. Esa autoridad de Jesús no ha menguado. El poder de Jesús y de su palabra no ha menguado. Hay poder en Jesús. Ni la creación, ni los espíritus inmundos, ni la enfermedad se resisten a la autoridad de Jesús. Cuando Él habla, ellos tienen que sujetarse. Todo eso tiene que sujetarse cuando el Señor habla. Y eso fue lo que ocurrió. Dice Lucas 4:39, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. ¿Y qué pasó? La fiebre le dejó. Esta recuperación de la mujer fue una recuperación instantánea. Diga instantánea. En el momento. O sea, normalmente cuando alguien ha tenido fiebre, ¿cómo se siente? Anda como sin fuerzas, ¿no? ¿Qué necesita? Un caldito de pollo, ¿cierto? Un Gatorade, hidratarse, y poco a poquito se va sintiendo mejor. Pero aquí podemos ver que fue una sanidad instantánea. Podemos ver que desapareció esta fiebre como si nunca hubiera existido. Es lo que hace el Señor. La suegra de Pedro una vez más tuvo fuerzas, es lo que estamos viendo. Desde el momento en el que el Señor tomó la mano de ella y habló sus palabras de autoridad, la podemos ver también a ella poniendo de su parte. Porque me llama la atención cómo toma su mano
y la ayuda a levantarse, pero ella también hace algo, hace un esfuerzo, en fe se levanta siendo ayudada por Jesús. El Señor Jesús no la cargó así, no, la tomó de la mano y la levantó, y ella también ejerció su fe, manifestó su deseo de recuperarse, porque a lo mejor tú no lo crees, pero hay personas que no quieren sanarse. ¿Por qué el Señor les preguntaba, ¿quieres ser sano? Porque hay quienes no quieren sanarse. Tienen todo, mira, nomás le hacen así y obtienen todo lo que quieren. Algunos ni tan enfermos están y no quieren sanarse porque les conviene estar enfermos. Ya ni se diga los que reciben cheques del gobierno. Bueno, no. ¿Quieres sanarte? No me quiero sanar. Recibo 1000 intentos, ¿no? Algunos nomás se rompen una uña y ya se quieren deshabilitar, ¿no? Es más, lo que quieren es enfermarse. Bueno, aquí podemos ver, en ella no era el caso. Ella deseaba recuperarse. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo esta mujer cuando recuperó sus fuerzas? Lucas 4:39. Y la fiebre, la segunda parte dice, y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante, ¿qué dice? Les servía. Desconocemos cuál fue la situación. No voy a ponerle mucho drama al asunto y a decirte, esta mujer estaba enferma con fiebre y oró ahí en su lecho y dijo, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Estaría padre como serie de Netflix, ¿no? Así como si yo estuviera escribiendo un guión de una película, pero no dice el texto, aunque es probable. ¿Cuántas personas no conoces, o a lo mejor entre nosotros hay alguien aquí o nos está viendo, que dijo, Señor, si tú me sanas, ya no me voy a andar con mis rollos. Ya no voy a andar con esos rollos de que, que en esta iglesia no hay amor y que etcétera, ¿no? Que son hipócritas y que, no. Si tú me sanas, Señor, ahora sí te voy a servir. Ahora sí me voy a consagrar a ti, ahora sí voy a vivir para ti, etcétera, ¿no? No sé si hay alguien así. Quizás puede ser que haya sido el caso de ella. Lo que sí vemos es que ella utilizó su sanidad para servir a Jesús. Hay personas que, a lo mejor suena fuerte lo que voy a decir, es mejor que estén enfermas, porque ahí el Señor los tiene en la camita, apaciguaditos. Y si no estuvieran allí, andarían dándole vuela a la hilacha con todo, ¿no? Entonces dices tú, pues ahí está mejor. Ahora, si claman al Señor y el Señor los sana, pues mi oración es que le sirva a aquel quien le dio la sanidad, que le dedique su sanidad a aquel quien se la otorgó, porque ese es el estado ideal del hombre. Si tú estás sano, tu estado ideal es sirviendo a Jesús. O que te quieres esperar a enfermarte de muerte para decir, Señor, sáname y te ofrezco mi sanidad. ¿Para qué, hermanos? Si estamos sanos, pues atendamos a esto, ¿no? Vemos a ella usando su sanidad para servir a Jesús y vemos también usando su sanidad para servir a aquellos quienes llevaron a Jesús hasta donde ella estaba. El servicio a Jesús de parte de ella era una forma de agradecerle, no solo con palabras, porque hay quienes dicen gracias, gracias Señor y cantan gracias, pero ella no solamente expresaba gratitud con sus palabras, aunque no vemos si habían palabras de gratitud, lo que sí vemos son hechos, son acciones. Lo que él había hecho por ella era tan grande que ella no podía demostrar su gratitud de otra forma sino sirviéndole. Y podemos ver qué es lo que hay cuando nosotros nos disponemos a servir. ¿Sabes qué ocurre cuando nos disponemos a servir? Los milagros ocurren. Queremos que ocurran milagros, queremos que ocurran sanidades. Yo quiero, bueno, la pregunta es, ¿me estoy disponiendo yo a servir? Porque todo eso está en un ambiente de servicio. O sea, Pedro y Andrés sirvieron a la suegra de Pedro. ¿Cómo? Llevando a Jesús a la casa, rogándole y suplicándole a Jesús que le sanara. Jesús estuvo dispuesto a servir. ¿Cómo? Acercándose, inclinándose, tocándole, levantándole. O sea, vemos a Jesús sirviendo también. Ahora, vemos también a la suegra de Pedro sirviéndolos a ellos. Todo tiene que ver con servicio, ¿te fijas? Y este es un modelo de lo que dice Gálatas 5:13. ¿Qué dice? Servíos por amor los unos a los otros. Ahí está. Ellos sirviendo, Jesús sirviendo, la suegra sirviendo. Servíos por amor los unos a los otros. Hay personas que reciben un milagro de sanidad
y luego desaparecen. Nunca olvidaré un caso en nuestra congregación en México, hace muchos años, de un niño que lo atropellaron y estaba gravemente herido, estaba herido de muerte. Ya estaban los papás, hubieran estado dispuestos a hacer cualquier cosa por ver sanar a su hijo. Creo que se llamaba Paquito, mi papá debe de acordarse, él tiene muy buena memoria. Pero estábamos orando por él y me acuerdo que un grupo de hermanos fue, porque eso hacíamos, Entonces, sí, iban, sí, no nada más veíamos por la transmisión, Bueno, ni había transmisión en ese tiempo. En ese tiempo no nada más en Facebook poníamos, tú, arminiano y cosas y esas, no. Íbamos a donde estaban los enfermos, íbamos a las casas de los enfermos, orábamos por los enfermos, los traíamos a los enfermos. Bueno, eso pasaba, ¿no? Y espero que eso ocurra también aquí entre nosotros. Bueno, fueron unos varones de la iglesia, oraron por el niño, impusieron manos y luego fueron otros y el hospital estaba lleno. Hasta los del hospital se sorprendían y decían, ¿cuánta familia tiene este chamaco, no? No, son puros hermanos de la iglesia que iban y oraban. ¿Qué cree? El niño a punto de morir, de un día para otro, el Señor lo sanó. Se levantó el niño. Alguien diga, gloria a Dios, se vale, hermano, nadie lo va. Se levanta el niño sano completamente. Aparecieron a dar testimonio el domingo, el niño parado ahí diciendo, todo bien, gloria a Dios. Hubiera estado padrísimo que ahí salieran las letritas, ¿verdad? Fin, the end, y ya se acabó la película. No, la vida siguió. Pregúntame cuándo los volvimos a ver. Se desaparecieron. Eso ocurre. O hay personas que tienen un problema en su matrimonio, ya la esposa lo va a dejar al cocodrilo, vienen con el pastor y el pastor pues hace su trabajo, mira, perdona al cocodrilo, dice la palabra, ¿sí? ¿Y luego qué? Ahí me desarreglan las cosas, ni te contestan el teléfono, ni te contestan los mensajes, bye, no existes. No me sorprende a mí porque también pasó, ¿no? No eran 9, no eran 10, perdón, los que se sanaron, nomás uno regresó. Esa es la estadística bíblica de los que regresan para agradecer por su sanidad o por su restauración, es 1 de cada 10. A lo mejor aquí vemos nomás ese 1 de cada 10, ¿no? Ahí eso está en Lucas 17:11, cuando 10 leprosos fueron sanados y solo uno regresó. Quizás no todos aquí hayamos sido sanados de forma milagrosa todavía, pero si hemos sido salvados, ha ocurrido un milagro en nuestras vidas. A los que le recibimos, dice la palabra que Él nos limpió de la enfermedad incurable llamada pecado, incurable por el mismo hombre. El hombre lo que hace es se unta cosas, ¿no? Pomadas y cosas para más o menos paliar esa enfermedad llamada pecado, pero el Señor nos sanó completamente de esa enfermedad llamada pecado. Así que sirvámosle a Él en gratitud. Una de las muchas formas en las que podemos servir al Señor es llevando a los enfermos a Jesús, o llevando a Jesús a donde están los enfermos, cualquiera que sea la situación. Hay enfermos que pueden ir a donde está Jesús, hay otros que tienes que traerles a Jesús para que los sane. Una de las maneras en las que podemos nosotros imitar la actitud de nuestro Maestro es también, igual que Él, acercándonos. Hermano, tú lo has oído una y otra vez desde este púlpito, dicho por mí o dicho por algunos de los pastores que nos han visitado, que nos han predicado. Iglesia no es nomás entrar y sentarme, persinarme y me voy, echar mi ofrenda y ya. No, hay que acercarnos. Ser cristiano no es nomás decir voy a la iglesia, es cuando estoy fuera de la iglesia, hay que acercarnos a los que están en necesidad, a los que están enfermos. No solo hay que acercarnos, hay que inclinarnos, hay que tocar a los enfermos, así como lo hizo Jesús. El poder del Señor, su autoridad, se van a hacer manifiestos, levantando a los enfermos, sanando a los enfermos. Nosotros no somos los que los vamos a levantar, es Jesús, es su poder, pero siempre y cuando nosotros nos acerquemos, nos inclinemos, les toquemos. El Señor no está físicamente entre nosotros, Él está físicamente, según la palabra, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos efectivos imitándole a Él, siendo sus siervos. Él en su soberanía, sin tener que hacerlo, la verdad,
pero su soberanía utiliza vasos de barro, es decir, nosotros. Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro, nosotros somos los vasos de barro. Al Señor le plació utilizar estos vasos de barro. ¿Para qué? Para que los enfermos se levanten, para que los enfermos se sanen. Y eso lo dice la palabra en Santiago 5:14. Pregunta a los cristianos, ¿está alguno enfermo entre vosotros? A ver, les hago la pregunta, nada más digan sí o no. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, ¿qué hará? Lo levantará. O sea, estamos leyendo uno de los últimos libros del Nuevo Testamento escritos. El Señor Jesús levantó a la suegra de Pedro. ¿Qué dice en Santiago 5:14? El Señor lo levantará. No dice, ya no, llegaron tarde, el Señor ya no hace milagros, sorry. No, el Señor lo levantará. Pero ¿sí leíste? Versículo 14, ¿a quién utiliza? Aquí en este caso dice a los ancianos de la iglesia. Es decir, tiene agentes humanos. Para levantar a los enfermos, para sanar a los enfermos, el Señor utiliza agentes humanos. En este caso, en este versículo, ancianos de la iglesia. Pero luego dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El siguiente versículo, no lo tengo aquí en mis notas, pero dice, confesaos vuestros pecados unos a los otros, ¿verdad? Y dice también, oren los unos por los otros. Hay una comunicación entre nosotros. El Señor utiliza también agentes humanos, aparte de los ancianos, a ti, quien no eres anciano de la iglesia. A lo mejor eres anciano, pero no de los ancianos de la iglesia. El Señor te utiliza a ti también. ¿Para qué? Para levantar al enfermo. El objetivo es ese, mi hermano. Voy a hablar de esto el domingo. Y el domingo vamos a seguir orando por los enfermos, porque vamos a hablar acerca de los dones de sanidades y milagros. Pero te doy un pequeño adelanto. En algún momento, escuchando quizás interpretación de la interpretación y una teoría y algo muy impresionante, como que nuestra fe se ha apagado, ¿no crees? Y por eso no pasan milagros. Y por eso, no, que voy a andar yo trayendo a los enfermos para que oren. No me voy a ver muy pentecostal, ¿sí? Pero como que nuestra fe se ha debilitado de alguna manera. Como que lejos de hacernos más creyentes, nos hemos hecho incrédulos. Y debo reconocer eso también de mi parte. Pero gloria a Dios por su palabra. Porque cuando nosotros vamos con sinceridad a la palabra, podemos ver que la primera opción, siempre la primera opción es esta. Dice, ¿es alguno enfermo entre vosotros? Escucha esto, te voy a dar la teología que nos han vendido y que hemos comprado, y bien cara. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Déjenlo en la soberanía de Dios. Es que Dios quiere usar la enfermedad en esa persona. Es que Dios quiere glorificarse en la enfermedad con esa persona. Y ni modo, aguántese, mijo, porque Job, y empezamos a hacer nuestros rollos. Eso tiene un lugar. El domingo voy a hablar más a profundidad de eso, porque creo que ya ha sido suficiente tiempo, ¿no? Yo sé que ya se quiere ir a casa. Pero la primera opción no es esa. Esa es la segunda o tercera opción. La primera opción es, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esa es la primera opción bíblica. ¿De dónde sacamos esas cosas? Ahora, cuando hemos orado y orado y orado y orado y orado, y el Señor dice, así como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Ahí es entonces cuando tomamos esa otra opción. Pero mientras tanto, Santiago 5:14, oren por él, ungiéndole con aceite. Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo le invito a que se ponga de pie y que sea su primera opción siempre, mi hermano, mi hermana, cristiano. Si es usted miembro de esta iglesia y quiere considerar el consejo de su pastor, que sea esta nuestra primera opción. No vamos a importunar al Señor. Otra vez vienes a que ore por ti. Ni tampoco nosotros nos vamos a importunar. También en nuestra congregación en México había un muchacho llamado Gerardo que estaba en silla de ruedas, que desde que tengo uso de razón, yo llegué a la iglesia cuando tenía como 8 años, estaba en su silla de ruedas. Y cada que había llamados para orar por los enfermos, cada que pasaba Gerardo, bueno, lo llevaban porque no se podía mover. Y otra vez, y oraron por él, y oraron por él, y oraron por él,
Yo me vine a Estados Unidos hace casi 20 años y nunca dejaron de orar por él. No sé qué pasó con él, con su vida, pero ellos nunca desistieron, nunca dejaron de orar por él. Así que mi hermano, mi hermana, que sea tu primera opción. Pide oración, llama a los ancianos. No me sané, pide oración. ¿Hasta cuándo? Mira, hasta que el Señor te diga, y son pocos los casos. O sea, leemos los evangelios y son pocos los casos cuando el Señor les dijo, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Y hacemos de la excepción con Pablo la regla, aunque es una posibilidad también. Esa es una. O dejamos de orar cuando el Señor te sane eternamente, o sea, te llame en su presencia, ya se acabó la enfermedad, ¿sí? Pero mientras tanto seguiremos orando. Y la verdad, no me importa mucho lo que vayan a decir de nosotros, que somos muy quién sabe cómo y que somos muy emocionales. I don't care. Se los digo en inglés para que me entiendan. Yo sigo leyendo. Dice que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, por cierto, no el aceite es lo que sana, es la oración de fe, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Así que yo te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar y te pido que te mantengas en una actitud de oración. Y mientras tanto, quiero hacer un llamado para salvación. Por si hay alguien aquí entre nosotros, veo que hay invitados. Si hay alguien aquí entre nosotros que no ha recibido al Señor como su Salvador, dice la palabra que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay alguien aquí quien no ha recibido al Señor como su Salvador, quien no está seguro de su salvación, porque puede ser que en algún momento tú hayas hecho una oración, hayas pasado al frente, alguien haya orado por ti, o hayas ido por muchos años a una iglesia. Mira, el llamado es este: si no estás seguro de tu salvación, el Señor sigue haciendo esta invitación. Y te dice el Señor, hoy es el día de salvación, no endurezcas tu corazón, no digas, no, yo ya lo hice. Si no estás seguro, es mejor estar seguro, porque la seguridad que nosotros tenemos viene del Espíritu Santo. Y no importa cuánto nos hayamos apartado o nos hayamos enfriado, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, a los que somos sus hijos. Pero si tú no estás seguro, es una buena oportunidad para que tú le digas con tus manos levantadas o con tu voz, pero con voz audible: Señor, reconozco mi pecado, mi condición, pido me perdones, te pido me limpies con tu sangre, te pido obres en mí un milagro de salvación, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Reconozco que tú eres quien pagó el precio que yo merecía pagar, la muerte, que es la paga del pecado. Pero tú te hiciste pecado por mí y hoy yo recibo ese perdón que tú otorgas. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por darme ese derecho inmerecido de ser tu hijo. Señor, ese es el milagro por el cual nosotros clamamos primeramente. Tu evangelio ha sido predicado desde este lugar. De una u otra forma hemos presentado tu evangelio, se ha hablado tu evangelio, y sabemos que no es descabellado hacer este llamado por si alguien le recibe, por si alguien te recibe. Nosotros anhelamos eso porque es lo que tú deseas. Tú deseas que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso oramos a Espíritu Santo. Te pido que obres en los corazones de aquellos quienes quizás estén dudando. Obra en sus corazones, redargúyeles. Y si no es en este momento, que en el camino a su casa o en su cama al dormir, que tú les recuerdes estas palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a hacer algo más, mi hermano, mi hermana. Si tú estás enfermo, te voy a invitar a que vengas aquí al frente, esta parte, y te voy a pedir que conforme vayas pasando, vayas ocupando los lugares de los extremos para dejar lugar. Si tú estás enfermo, queremos orar por ti, como dice Santiago 5:14. Y aquí estamos los ancianos de la iglesia, los que estén, si pueden pasar también. Queremos orar por ti, por
cualquiera que sea tu enfermedad. Gracias, Jesús. Si pueden pasar algunos de los del grupo de alabanza, si pueden ministrar con algo mientras que nosotros oramos, y vamos a estar orando. Si tú no has pasado aquí al frente y tú estás sano, bueno, el llamado también es para que puedas extender tus manos hacia acá, no ser solamente un espectador de qué es lo que está pasando, sino ser parte de esto. En Santiago habla de que todos nosotros oramos los unos por los otros, así que sé parte también de esto. Ora con fe, porque creemos que el Señor, como lo hemos leído, sigue siendo compasivo, sigue inclinándose, sigue tocando a los enfermos y los sigue levantando. Señor, venimos ante ti orando con fe por aquellos quienes están enfermos. Tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tu palabra dice que eres el que perdona nuestros pecados, el que sana nuestras dolencias. Y hoy venimos delante de ti orando, pues uno de tus nombres es Jehová Rafa, Jehová el sanador, el que sana. Y en ese Dios hemos creído, en ti hemos creído, Señor. Oramos por aquellos quienes están enfermos. Estamos en un tiempo en donde ha golpeado un virus estomacal, en donde ha golpeado el flu, en donde ha golpeado diferentes enfermedades. Pero, Señor, creemos que tú sigues obrando, creemos que tú sigues sanando cualquier enfermedad.